Pues muy bien, pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que el día de hoy se incorporan con nosotros en estos que son los webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Es un honor para un servidor, Jorge Hidalgo, darles la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión, interacción y sobre todo de análisis sobre los temas estratégicos de la comunicación, aquellas temáticas que de alguna manera están incidiendo hoy día en el trabajo de los comunicadores en toda la región latinoamericana, y para nosotros es un honor el día de hoy recibir a un muy querido y respetado amigo, colega, el doctor Jorge Aguilera, quien ha sido siempre muy cercano a nuestro programa del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, y quien nos acompaña el día de hoy desde Colombia. Yo le agradezco en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, el que hoy nos permita hacer esta conexión digital, esta conexión virtual a través de estos espacios que permite hoy Internet, para poder dialogar y profundizar con él sobre este trabajo de dirección estratégica de la comunicación y la cultura post-COVID. Muchísimas gracias, doctor Jorge Aguilera, por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias, Jorge, muy gentil, a la universidad, al doctor Cienfuegos, por favor. Pues muy agradecido con ustedes y siempre honrado a acompañarlos. Siento profunda admiración por la Universidad Anáhuac y por su trabajo de investigación y por su dedicación y disciplina académicas. Muchísimas gracias, y para aquellos que se acaban de incorporar tanto en nuestro espacio en Zoom como en las redes sociodigitales en las cuales estamos compartiendo el live stream de este webinar, les comentamos un poco la dinámica. En unos minutos más estaremos haciendo la presentación de la semblanza del doctor Jorge Aguilera. Le estaremos cediendo los micrófonos para que pueda llevar la exposición, tiempo en el que le pediremos al equipo de las personas que nos acompañan a través de Zoom que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos, y posteriormente, cuando él concluya su exposición, empezaremos el conversatorio, la parte interactiva. Ahí es donde estaremos abriendo tanto los micrófonos como las preguntas para las personas que también nos siguen en el live stream. Así es que, pues, me voy a permitir, doctor Jorge Aguilera, leer una breve, y realmente digo, es muy breve semblanza, dada tu notable trayectoria y gran trabajo de investigación que has hecho en materia de comunicación y mercadotecnia estratégica. Sin embargo, bueno, creo que va a ser muy breve comparado a todo ese trabajo que tú has venido realizando. El doctor Jorge Aguilera es doctor cum laude en comunicación organizacional por la Universidad de Málaga, en España. Él nació en Colombia, se ha desempeñado principalmente en el ámbito del periodismo económico y la comunicación organizacional, en la cual lleva poco más de 20 años dedicado a la consultoría, principalmente en temas de gestión de crisis y estructuración de comunicación. Es autor de los libros El factor proactivo sobre comunicación y conducta, Gerencia integral de la comunicación, lanzado el año pasado como apoyo a la labor de los directores de comunicación. Y tengo entendido, Jorge, que ya traes nuevos libros, y quizá seguramente ahorita les platicarás a nuestros asistentes sobre tu nueva publicación, además de este gran trabajo que has venido realizando durante décadas como conferencista en temas de gestión de crisis y estrategia de comunicación, que son muy reconocidas a lo largo y ancho de Iberoamérica. Y bueno, y como decíamos, para nosotros, Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, y en particular para nuestra coordinación académica de posgrados, pues es un honor tenerte con nosotros, gozar de tu amistad y sobre todo, pues también de tus conocimientos en estas temáticas, doctor Jorge Aguilera, estratega en comunicación organizacional. Bienvenido nuevamente, Jorge. Jorge, muy gentil, pues gustoso, encantado de estar con ustedes. Efectivamente, pues tenemos, hoy vamos a hablar de dirección estratégica de comunicaciones, con una serie de cambios que terminaron acelerándose con todo este tema del COVID, y de los cuales pues voy a hacerles como tres momentos de la presentación. En uno vamos a hablar de dirección estratégica de comunicaciones, en el otro vamos a hablar de nuevas ciudadanías, y ahí vamos a confluir en el tema de, bueno, cómo va a cambiar la cultura de gestión y la cultura organizacional después de este incidente del COVID. Nada más te agradecería si me puedes pasar el link por WhatsApp. Tengo profesores de varios países acá escribiéndome un poco afanados. Por supuesto, en este momento te cedemos el link para que puedan seguir la transmisión, Jorge. Te lo estamos enviando en este momento por tu WhatsApp para que ya lo puedas compartir. Ahí está saliendo el live stream. Perfecto. Puedan estar siguiéndonos en tiempo real. Yo en este momento te cedo
los micrófonos y la cámara, y aquí seguimos apoyando tu transmisión para que puedas tener toda la libertad en la exposición sobre tu temática, y nuevamente agradecerte y agradecer a las personas que ya nos están siguiendo en este momento a través de todos estos espacios. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias. Aquí ya estoy, efectivamente me llegó. Hoy estoy compartiéndolo con profesores de Bolivia, México también, unos profesores de Perú muy amables. Estaban un poco temerosos de quedarse, pero bueno, estamos todos sintonizados. Voy a poner un último link acá y comenzamos. ¿Listos? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, vamos a tener 3 momentos. Voy a comenzar hablando de dirección estratégica de comunicaciones, ebook, acaba de salir hace una semana. Y trae algo que ya veníamos hablando desde Gerencia Integral de Comunicaciones, y es cómo se están replanteando las estructuras de gestión. Como les decía, lo que hizo el COVID fue acelerar esta situación. Muy bien, unos anuncios comerciales breves, algunos de ustedes ya están ahí, pero la idea es construir comunidad. Entonces, los invito a unirse a los siguientes grupos de Facebook. Uno se llama Innovación en Comunicación, donde procuro pues mantener los temas más recientes de discusiones académicas y técnicas, principalmente, incluso discusiones científicas también sobre el tema de qué está pasando en el área de comunicación y en el punto de comunicación organizacional específicamente. Cultura organizacional público, buena parte del tema de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con los contenidos que se están presentando precisamente en la cultura. Estrategia de comunicaciones, buenos, malos ejemplos, ejemplos en general, que nos ayudan mucho a la toma de decisiones y a nutrirnos de posibles ideas a la hora de desarrollar estrategias de comunicación. Indicadores y métricas de comunicación, pues donde hay metodologías para poder medir la incidencia y medir el desarrollo y el ejercicio de nuestro trabajo. Y por último, libros, comunicación organizacional, donde frecuentemente estamos publicando documentos en PDF o lanzamientos de libros o incluso invitaciones a realizar libros. Y entonces, pues vamos compartiendo y vamos generando conocimiento con los colegas. Muy bien. Una vez hecha esta introducción, pues vamos a entrar a lo que nos compete hoy, que es el tema de las estructuras de gestión. Esa es la primera parte que les voy a mostrar. ¿Qué está pasando? ¿En dónde es que nos estamos moviendo? Pues básicamente nos estamos moviendo en un punto en donde veníamos de estructuras piramidales. Este es todo el origen de la era industrial, que empieza a ser abandonado a mediados de los años 50. ¿Qué va a pasar con este modelo? En ese modelo la comunicación es netamente descendente, es neto taylorismo, o sea, funciona el esquema yo ordeno, tú acatas, punto. No es que yo quisiera, no, tú no quisieras nada, yo ordeno, tú acatas. La información es completamente unidireccional. Creen en la especialización del trabajo, entonces ustedes van a ver las empresas fracturadas como por silos, como por islas, casi que un equipo no puede vincularse con los otros. Y hay otro componente que es muy particular, y es que son organizaciones endógenas, es decir, desconocen el mercado, desconocen al cliente. Por supuesto, vienen del origen de la era industrial, en donde quien conocía el negocio estaba aquí arriba, en la punta de la pirámide, y la reina de la comunicación en esas estructuras era la publicidad. Básicamente aquí se le ocurría algo y a punta de publicidad convencían a los consumidores de adquirir los productos. Ahí la comunicación va a ser, tiene mucho de componente, tiene mucho de componente publicitario. Comunicación interna prácticamente no va a haber, es algo muy elemental. Lo que vamos a tener ahí es, por ejemplo, generar estrategias para divulgar algo de direccionamiento, pero dentro de toda esta estructura taylorista, lo más importante aquí es compartirle las funciones y las tareas. La estructura piramidal tiene un enfoque muy operacional. Básicamente a la persona se le dice la tarea que tiene que cumplir. De hecho, no les extrañe si en las estructuras piramidales a las personas les decían, usted aquí no vino a pensar. Por supuesto, no entrar a pensar simplemente, pues porque pues las personas deben cumplir funciones, y eso es todo, ¿ok?
Ese modelo empieza a abandonarse a mediados de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a desarrollarse los modelos de calidad. Allí lo que vamos a tener es que los asiáticos hacen un juego de adaptación de las empresas al mercado. En ese ejercicio de hacer adaptación de las empresas al mercado viene una definición muy interesante que tiene que ver con los sistemas de calidad. Entonces, ¿cuál es la definición? Es muy simple, pero cambia todo el esquema. La calidad dice, un señor que se llama Kaoru Ichikawa, uno de los fundadores de la calidad, dice, calidad es desarrollar productos y servicios acordes con las necesidades y expectativas de quien los va a usar. Es decir, ahí vamos a tener la famosa volteada de la pirámide, invertir la pirámide, porque lo que hace ahí la organización es concentrarse en su mercado para poder adaptarse a él. Ese es el gran, digámoslo así, el gran quit que tiene el sistema de calidad. Y al hacer ese ejercicio, pues generan unos modelos competitivos muy efectivos, porque básicamente lo que hacen es desarrollar unas dinámicas acordes con las necesidades de mercado. Eso sucede en un momento en donde Japón está superando la crisis de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente duran más o menos unos 20 años en este proceso, logran superarlo y empiezan a hacer algunos cambios que van a ser muy notorios hacia los años 90, que es el tema de las estructuras planas. Las estructuras planas son diseñadas en parte por los aprendizajes que arroja el sistema de calidad, en donde, pues básicamente, si bien hacia abajo la estructura es una pirámide, hacia arriba es un embudo. Entonces, los asiáticos se dieron cuenta, los japoneses se dieron cuenta que cuando querían hacer subir información para adaptar la organización al mercado, pues era muy complicado y había puntos donde simplemente se reunía demasiada información y era muy difícil de administrar. Entonces plantean unas estructuras planas, esto es un diseño que hacen unos ingenieros civiles y lo que hacen es simplificar el esquema. Eso es lo que en Occidente también vamos a ver como parte del proceso de reingeniería. Y básicamente, ¿qué es una estructura plana? Desde el punto de vista de la ingeniería es una matriz de doble entrada. Vamos a tener una entrada horizontal por el lado derecho en donde básicamente entran las unidades de negocio. Y las estructuras que atraviesan la organización, que son las áreas transversales. Eso es todo lo que tiene esa organización, pero el enfoque administrativo es completamente diferente. Primero porque ya no se trabaja por tareas como sucedía en la estructura piramidal, aquí se va a trabajar por objetivos, eso es lo primero. El primer paso para poder trabajar por objetivos es que se deja de trabajar por funciones, cada dependencia y cada área ya no va a trabajar por separado, sino van a trabajar por procesos. Es decir, ahí es donde vamos a ver varias áreas trabajando en un mismo proceso, de la misma forma que una misma área haciendo parte de varios procesos. ¿Por qué va a suceder eso? Pues por la estructura horizontal de la matriz. Entonces vamos a tener las famosas unidades de negocio. Cuando ustedes en su empresa empiezan a escuchar esos términos, significa que la organización está entrando en matrices planas o ya está imbuida en matrices planas. Generalmente la primera parte del proceso es el rediseño precisamente de los procesos. Ahora, hay un gran problema allí. Y es que a veces hacen el rediseño del proceso, pero queda en el dibujo. Es decir, la gente no apropió en su cultura cómo se trabaja en ese tipo de estructuras. Pues básicamente lo que vamos a ver es que en las estructuras piramidales se trabaja como en el béisbol, cada quien en su pedacito. La persona no participa a menos que le caiga la pelota, como ustedes han visto en las bases del béisbol. Y el problema es que en esa estructura piramidal, si la pelota se cae, la responsabilidad se disuelve. Es uno de los problemas que encontraron estos asiáticos. ¿Cómo así la responsabilidad se disuelve? Sí, cuando la pelota se cae, hay una persona de una base que dice yo ya la tiré y hay otra persona de otra base que dice a mí no me llegó nada. Y entonces ahí vamos a ver interrumpida la información. Lo mismo sucede en las empresas. Se cae en algún lado y la información de todo el proceso se cae. Para que eso no suceda, se define el tema de organización por procesos, que es varias áreas hacen parte del mismo proceso. Allí, por ejemplo, pues también va a haber un cambio en el liderazgo, va a haber un cambio en el trabajo en equipo, porque ya de esas áreas que les decía que comunicaciones no se meta con talento humano, pues si hacen parte del mismo proceso, pues es indispensable que trabajen conjuntamente. Perdón. Y entonces, en este ejercicio, pues vamos a encontrar las unidades de negocio,
que son todas las verticales enfocadas en el mercado, son las encargadas de facturar, son las que van a sostener la empresa, por eso generalmente la asociación con el core de negocio. Muchas veces, por ejemplo, como en el sector de petróleos, están divididos en los tres momentos de la estructura, que es exploración, producción y comercialización. Otras estructuras planas van a estar divididas por productos, entonces consumo masivo, decoración, cosas así. Y hay otras que a veces lo hacen desde el punto de vista regional. Entonces sus unidades de negocio están divididas es por regiones en un país. El resto de las áreas, todo lo que estábamos acostumbrados a que fuese administrativo en la estructura piramidal, pasan a ser áreas transversales. Entonces, otra de las características que vamos a encontrar en esa estructura es que a ustedes les van a decir que la comunicación es transversal a la organización. Claro, porque tiene que cumplir con estas flechas amarillas que les estoy mostrando acá. Entonces, las unidades de negocio van hacia mercado, su función, vender, rentabilidad, su principal elemento, la rentabilidad. Y las áreas transversales pues son las que le deben dar soporte al funcionamiento de la organización. Generalmente vamos a tener áreas transversales y debajo de las áreas transversales los proveedores. A veces la empresa va a tener que escoger si lo vuelve directamente una área transversal o lo asume o simplemente lo deja como un área tercerizada. Los que somos transversales, generalmente los comunicadores vamos a estar en un área transversal, tenemos que aprender a trabajar en algo que se llama función de T. Esa función de T tiene que ver mucho que ver con los procesos, porque la idea es que así como atendemos a las unidades de negocio, tenemos que atendernos entre pares. Y ahí viene otro término que es clave de las estructuras planas, que son los equipos interfuncionales. Los equipos interfuncionales son las áreas que hacen parte de un mismo proceso. Entonces vamos a tener el equipo interfuncional, por ejemplo, de comunicación interna, que lo hacen parte de comunicaciones, parte de talento humano. Así lo mismo va a suceder con mercadeo, con bueno, todos los que hagan, se articule el mismo proceso con varias áreas, pues generalmente van a conformar equipos interfuncionales. Muy bien. Ahí, entonces ya más o menos está definida la estructura, ahí ya empiezan a ver ustedes las diferencias. Ya no se trabaja por tareas, se trabaja por objetivos. Acompañando los objetivos van a estar el diseño de políticas. ¿Para qué se diseñan las políticas? Para algo que sucede en los años 90 que se llama el empowerment, empodérelo. Empoderar es que la persona tenga cierto rango de decisión sobre su objetivo. Entonces lo que hace es darle el objetivo del cargo, pero hay unas políticas que tiene la empresa para que la persona tome decisiones sin salirse de ese rango. Uno de los temas que va a aparecer allí, si la persona no está muy acostumbrada y si no se le ha explicado cómo funciona este tipo de estructura, uno de los problemas es que va a procurar delegar hacia arriba. Me explico. En la estructura piramidal la persona no tomaba decisiones, la iniciativa era un tema casi peligroso. Entonces simplemente la persona solamente hacía lo que le decían. Cuando iba a tomar una decisión, pues preguntaba. Aquí si usted hoy en una estructura plana permanentemente para resolver algo le estás preguntando a su superior, pues su superior va a tener tanta información que le va a decir, bueno, si lo tengo que resolver yo, entonces ¿para qué está usted? ¿Por qué? Pues porque cada quien debe estar resolviendo y tomando decisiones en su rango de acción dentro de cada proceso y de acuerdo con los cumplimientos de los objetivos de su cargo, del área y de la organización. Sin embargo, estábamos en esos los años 90 en Colombia, no sé, de datos de México no conozco mucho, pero estábamos ya, por ejemplo, en Colombia entrando en eso. Viene un cambio generacional, del cual vamos a hablar ahora también, que es todo el fenómeno de los nacidos de la segunda mitad de los 90 hacia acá, que es toda la generación digital. Y entonces, aquí en Colombia es el grueso poblacional en ese momento, tengo entendido que en México también, y entonces lo que va a suceder es que a esta misma estructura piramidal le aplican tecnología, y entonces vamos a empezar a trabajar con estructuras en red, que es donde vamos a hablar, empezar a hablar de los sistemas fluidos, vamos a empezar a hablar de los sistemas líquidos, y vamos a hablar de otra serie de temas que nos permite la configuración de la red. Entonces, hasta ahí les hago un resumen corto, y es que para que una organización aprenda a trabajar en estructuras en red, casi que tiene que hacer el pre-kinder acá, esa primaria, tiene que hacerla en estructuras planas, porque si no la persona no se ubica claramente en qué parte de la estructura está. Lo que hace realmente la tecnología con la estructura plana es acelerar los procesos de interacción. Entonces, si la persona no está muy ubicada, pues pueden sentir un golpe un poco brusco. Nestlé ya lo intentó, intentar pasar de estructuras planas, piramidales, perdón, a estructuras en red,
y para serles franco, se generó un nivel de incertidumbre muy alto y la cosa terminó un poquito complicada. Hasta ahora, los que han logrado ir haciendo el paso lo han demostrado que primero hay que construir una cultura de organización plana para que fácilmente pasen a una cultura en red. La otra característica es la que les decía, que simplemente el cambio generacional pues vaya llevando al trabajo en red de las organizaciones. Pues estábamos en ese ejercicio que fue un tema que ya se venía trabajando desde hace algunos años. Las primera y segunda década de este milenio, pues estaba estudiando todo lo que era el fenómeno en red. Y viene el COVID. Y entonces el COVID lo que hace es acelerar esta situación. Cada vez las empresas tienen, por ejemplo, una de las características es que se voltea el canal. Es decir, el cliente ya no viene al restaurante, yo tengo que llevarle mi producto a su casa. Ahorita hace poco hice un ejercicio, una asesoría con una persona del Banco Mundial en Manila y pues se está redefiniendo toda la estructura de las organizaciones porque los lugares masivos pues ya van a ser muy complicados de manejar hasta que no haya un mejor control de la salud, vacunas, distribución de las vacunas y demás. Es decir, los centros comerciales se van a ver muy afectados, el transporte masivo. Y eso hace que el canal se voltee, es decir, vamos a tener un flujo mucho más fuerte hacia la comunicación en el servicio. Y ahí viene un tema también que es muy particular de estos cambios estructurales. Y es que en la medida que estas organizaciones se van enfocando en el mercado, pues necesitan un mejor componente de comunicación para hacer que los flujos de información funcionen. Es decir, ¿quiere usted mejorar el servicio? ¿Quiere usted ampliar el impacto sobre el mercado? Pues pegado al proceso de servicio tiene que estar un muy buen proceso de comunicación que sustente la labor que está desarrollando la organización. Entonces, eso fue lo que sucedió. Parte del impacto de modelos en red, ya vemos hoy empresas, incluso ha habido temas muy interesantes en donde lo discutimos hace unos días con unos colegas, pues empresas locales de barrio están teniendo muy buena incidencia porque empezaron a desarrollar ventas por WhatsApp. Entonces los almuerzos, claro, si las personas ya no están yendo al centro de la ciudad, pues van a buscar, ya también se cansan o no tienen tiempo de cocinar, van a buscar un restaurante cercano, pero no van a ir al restaurante. Ahí es muy importante que todas las empresas, incluso las pymes, todas estas iniciativas, pues sean muy fuertes en tener bases de datos y en informar cuál es el plato del día o cuáles son los productos que tienen a disposición. Por supuesto, también en ese cambio los deliveries están haciendo muy buen negocio. Los deliveries están aprovechando que incluso le están ofreciendo ese tipo de servicio a los centros comerciales. Entonces ahí vamos a ver ese cambio. ¿Quién otro va a tener una gran oportunidad? Pues el que se meta rápidamente a darle soporte a esas organizaciones en este proceso de cambio. ¿Me explico? Los que desarrollen apps van a tener una excelente oportunidad porque va a haber un montón de empresas interesadas en que las personas se puedan suscribir y recibir información de los productos para darles continuidad. ¿Me explico? En este momento, por ejemplo, yo soy comprador compulsivo de libros. Me encanta ir al DF porque para mí es la ciudad donde más compro libros. Tengo todo un tour que comienza ahí en Bellas Artes, después me voy al Zócalo, me meto ahí debajo, hay una estación donde están las editoriales y de ahí me salgo y me meto detrás de la catedral en todas esas librerías de segunda y todo eso. Y para mí ese es el super tour. Hoy es muy complicado hacerlo en algunos lugares donde hay prohibiciones de movilidad. Resultado, pues estas librerías, incluso librerías de segunda, ya nos están contactando algunos diciendo, tenemos esto a disposición, teníamos un histórico donde usted compraba de estos temas, tenemos a disposición. Entonces ahí vamos a ver cómo se voltea el canal, pero para darle soporte al canal, pues se necesita un muy buen proceso de comunicación. Muy bien. Vamos a ver si cambia. Oh, ¿qué pasó? Ahí está, ya. Voy a tener una inferencia con su permiso. Estoy tomando un poco de brandy porque tengo problemas de garganta y el brandy hasta ahora me ha funcionado, entonces por favor, discúlpenme. Ok. Entonces ahí viene otro componente y es que desde las organizaciones planas la comunicación sí tiene medidores. Eso no sucedía en las estructuras piramidales, sino simplemente era un tema como de efecto, de mirar algún tipo de efecto o revisar la tarea, que es típico de la estructura piramidal. Revisar la tarea más no su efecto específico. Pues en las estructuras planas sí se va a revisar el impacto.
¿sí? No solamente la tarea, sino si fue efectiva la tarea. Entonces, un director de comunicaciones hoy se va a mover en estos tres índices que les estoy mostrando. El índice de comunicación interna, que tiene que ver con un diagnóstico para poder saber cómo fluye la información en la estructura de comunicaciones de la organización. Dos, el índice de percepción pública. Ahorita, con todo el tema de redes, hay que actualizar las metodologías, por eso les puse el grupo de métricas. Usted hoy ya, afortunadamente, puede medir casi que en tiempo real cómo es la percepción pública que tiene su organización. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y el tercero es el índice de riesgo reputacional. Ya no se volvió algo ocasional la crisis, sino casi cotidiano. Por allá cuando estuve presentando un documento con Jorge, también el doctorado, decíamos, es que ahora todo el mundo ya es, la crisis es permanente. Claro, es parte del ejercicio de la dinámica, pero además con otros componentes que ya les voy a mostrar. Entonces, ¿qué efectos vamos a tener? Vamos a tener un efecto en la estructura de gestión, en este proceso de cambio, paso rápido de estructuras piramidales a planas. Hay empresas pequeñas que de pronto se vuelven rápidamente esas estructuras piramidales, pero eso les va a generar problemas en el crecimiento. Es preferible que se vayan proyectando a tener unidades de negocio para pues hacer expansión y tener más productos que puedan cubrir una gama de necesidades de un cliente. Generalmente la estructura piramidal pues se dedica a un solo producto y eso tiene ciertas limitaciones de crecimiento o le genera ciertas limitaciones de crecimiento. El otro es el enfoque de gestión, o sea, los nuevos ciudadanos requieren otro tipo de abordaje, más dialogante, ahora vamos a hablar de eso. Pero viene otro componente que es muy interesante y de eso les voy a hablar la segunda parte, que es el tema de legitimidad, el tema de los estados perdiendo comunicación con los ciudadanos porque mantienen estructuras muy piramidales. Cuando eso sucede, rápidamente pierden legitimidad y usted va a tener un problema social muy, muy pronto. ¿Y eso a qué se debe? A que a algunos estados le ha costado trabajo entender estos nuevos fenómenos y tras de que antes del COVID les estaba costando trabajo, de hecho mi conferencia, lo que les voy a mostrar ahora, fue en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún, hablando de nuevas ciudadanías allá, bellísimo Cancún. Uno de los temas era los gobiernos que no logran entender las nuevas ciudadanías. Pues bueno, ahora ríanse con todo lo que está pasando, pues ya nuevamente ustedes vieron Chile, lo están viendo en Colombia, están volviendo todo el tema de insatisfacción ciudadana porque el ciudadano siente que el Estado no lo lee, que no le está brindando cuáles son sus expectativas. Este es un ejercicio muy interesante. Yo quisiera abrir ahí un poco el micrófono, Jorge, para hacer el ejercicio que hicimos contigo en el Claro aula. que sí. Quisiera que 3 personas me dijeran qué es eso que están viendo. Si gustan ponerlo dentro del chat y en este momento les cedemos también la palabra para aquellas personas que están interactuando con nosotros. No sé si alguien de los participantes, tanto en ¿Nadie? ¿No este... saben qué es? Pareciera que no, Jorge. Bueno, listo, vamos para allá. Dicen que una Pues cancha de fútbol, dice Mónica Vega, sí, muy bien. igual que Lorena Valenzuela, dice, son los movimientos de los jugadores de fútbol en una cancha. Bien, muy bien. Pues realmente es el movimiento del balón en la final de la Eurocopa 2017, es decir, es un partido entre Portugal y Francia. ¿Para qué sirve el gráfico de Work? El gráfico de Work sirve para entender cómo funciona la interacción en los equipos. Uno de los temas que era complicado, incluso de los mismos abordajes de modernidad líquida y demás, era entender cómo se generaban las dinámicas de los equipos y aún así no se destruían los equipos. De hecho, hay una parte de Bauman donde él considera que el trabajo del individuo destruye el sistema. No necesariamente. Lo que vamos a ver acá es el cambio entre la estructura piramidal, que debería ser lineal, es decir, del arquero al defensa, del defensa al centro, el centro al delantero y gol, se supone que sí, ya, no, eso no es cierto. Entonces, esas estructuras lineales ya no funcionan. Usted lo que va a tener acá es personas que tienen cargos, ¿cierto? Está el arquero, está el delantero, está el defensa, están, pero ellos pueden moverse dentro de sus cargos. ¿Por qué? Porque prima el objetivo, ¿de acuerdo? Prima el objetivo. Es decir, uno de los cambios claves en la cultura organizacional para entender estos temas de sistemas dinámicos es que los equipos pasan de jugar como en el béisbol, de cada quien tener un pedacito y no meterse con nadie, a comportarse como equipos de fútbol, donde ya no, lo que prima no es la tarea,
sino el objetivo. Por eso va a ser tan importante el trabajo en equipo. Por eso es que las organizaciones que entran en estos procesos de modernización le dicen a las personas, necesitamos personas que trabajen, que sean capaces de trabajar bajo presión. Claro, les va a tener que tomar decisiones y además el sistema se mueve. También les van a decir, necesitamos gente proactiva, es decir, que tienda a resolver. Claro, porque si se quedan quietos, como sucedía en la estructura piramidal, pues la dinámica de gestión cada vez se va a separar más del mercado. Entonces, este va a ser uno de los ejercicios interesantes de discutir. Lo planteé en la Dirección Estratégica de Comunicaciones y el abordaje viene desde el análisis de sistemas dinámicos, es decir, se puede comparar con la modernidad líquida de Bauman, se puede comparar con la teoría del caos, se puede comparar con la teoría de la complejidad, se puede comparar con el análisis de sistemas emergentes, se puede comparar con la autopoiesis de Maturana, y ustedes van a ver en qué va a consistir ese cambio en la sociedad, pero que también está afectando la forma como trabajan las empresas. Por supuesto, allí también van a haber creencias que se derrumban, ¿cierto? Les van a decir es que en las estructuras planas no hay líderes. Eso es completamente falso. Yo les acabo de mostrar unidades de negocio y áreas transversales. Allá hay líderes, hay unas jerarquías. Lo que pasa es que no va a ser tan burocrático ni tan piramidal como estaban acostumbrados, porque va a primar el objetivo sobre la tarea. Pero ese proceso de cambio es el que el comunicador va a tener que hacerle entender a las empresas para mantener las dinámicas de mercado. Y entonces acá viene un ejercicio que fue bien interesante. Esto lo hice a comienzos, esto fue por allá en el 2007, cuando saqué la primera parte de Gerencia Integral de Comunicaciones. Yo era jefe de prensa de un gremio del comercio grande acá en Colombia, uno de los, es el gremio más grande que hay en el país de comercio. Y muchos de los afiliados se quejaban, Jorge, salió mal el diagnóstico de gestión porque la comunicación es terrible, perdimos Great Place to Work porque la comunicación es fatal, nuevamente tenemos la mayor cantidad de quejas por problemas de comunicación, el estudio de clima salió mal por un problema de comunicación. Entonces, empecé con estas grandes empresas a hacer estudios para poder identificar a qué se refería el tema problemas en comunicación, porque es muy grueso hablar de problemas en comunicación. ¿Cuáles? ¿De qué tipo? Y entonces hice aprovechando mi cargo, obviamente, como jefe de prensa, pero además, obviamente, consultándolo con las directivas, les dije, necesito que me dejen hacer unas encuestas porque hay muchas quejas sobre los temas de comunicación. Yo, obviamente, ahí venía de ser periodista, como Jorge les leyó, mi labor ha sido más de periodismo económico. Entonces, les pregunté, ¿cuáles son los problemas que tiene su empresa? Estos. Listo. ¿En cuáles de esos problemas tiene que ver la comunicación? Mire, en este y en este. Listo. ¿Y qué tipo de problemas son? Y me dijeron estos tres. El 82% de las empresas en ese momento del sector tenían sus problemas empresariales de gestión, tenían que ver con comunicación, 82%. Y los problemas puntualmente se referían a esta triada: las relaciones, cómo interactuaban las personas, los procesos, cómo estaba armada la empresa, y los medios. Entonces ahí tuve mi primera gran sorpresa. Siendo periodista, pues yo intentaba resolver muchas veces todo desde los medios, y resulta que los medios en esta encuesta me arrojó que eran apenas entre el 9 y el 12% de los problemas. No era más. Es decir, con razón, cuando uno desarrollaba esos medios, pues no tenían el efecto que uno esperaba, porque la incidencia, si está entre 9 y 12, pues no tiene mucho resultado. Los procesos, muy poco, 6-7% de los resultados de problemas. El tema es que si efectivamente hay procesos mal diseñados, pues no va a haber cómo resolverlo hasta que no arregles el proceso. No hay otro mecanismo de comunicación que arreglar el proceso. Y el que sí estaba bastante grande, 80, 82, 84, 86% marcaba, era el tema relacional. Entonces me di cuenta que los empresarios no se estaban quejando de temas mediáticos ni de procesos, sino de competencias comunicativas. Ahí presenté una serie de estudios, incluso los publicaron medios económicos en Colombia, y empiezan a verse todo el tema de la necesidad de resolver ese asunto. Y lo resolvieron básicamente con temas de inteligencia emocional. Entonces empezaron a meter las personas en temas de coach y demás, a ver cómo, y ahí se resolvió buena parte del problema. El tema de relaciones. Sin embargo, yo el año pasado colaboré con un equipo de una universidad para diseñar una maestría y
esto se agravó, o sea, lejos de que ya más o menos se sabe la respuesta que hay que hacer, pues este tipo de pasar de estructuras planas a red lo que ha generado es una mayor necesidad del tema relacional. ¿Por qué? Porque en las estructuras planas, como les decía, cada quien trabajaba por separado. Cuando usted empieza a necesitar que los equipos funcionen y además funcionen de forma dinámica, como sucede en una estructura plana, o aún más dinámicos, como sucede en una estructura en red, pues el tema relacional va a ser fundamental. Las personas deben tener unas competencias para poder trabajar con otros y tomar decisiones conjuntamente. Y entonces encuentro este dato, se pone una serie de variables en los procesos de la maestría y me encuentro con el estudio Manpower 2019, salió en diciembre, así unos meses, antes de irme para Cancún. Y resulta que la competencia más solicitada en 87 países para esta seleccionadora de personal son las habilidades de relación. Es decir, este proceso de cambio que estamos viendo de piramidal a plana red, cada vez requiere más de competencias de comunicación de las personas para que se puedan adaptar a las estructuras. Estas dos estructuras que son enfocadas más en el mercado, como es la estructura plana o la estructura en red, en donde el servicio es muy importante, pues el proceso de comunicación y de trabajo en equipo que lo respalda lo es aún más. Si no, simplemente el proceso, pues no les va a funcionar. Y entonces, en ese ejercicio, por allá, eso estamos hablando 2007 un poco más, decidí hacer una maestría en psicología. Y aquí vamos a ver un tema clave antes de pasarme al siguiente punto. Unos elementos que son muy importantes, y se los digo, para uno como comunicador hacer una maestría en psicología es una ayuda enorme, porque al entender cómo piensa la persona, pues resolver estrategias de comunicación se vuelve supremamente fácil. Poder perfilar una conducta, pues la estrategia de comunicación se resuelve. Y más, por ejemplo, cuando se puede establecer una conducta o se puede predecir una conducta que pueda ser grupal. Y entonces ahí vamos a tener muchas respuestas. Aquí viene un primer punto que es clave y esta es la estructura del cerebro. Esto es un cuadro de neurología. Si hay un corte desde el lóbulo frontal hacia la nuca, es decir, sumen 1,5 centímetros de sus cejas hacia arriba, hacia la nuca, pues es y ahí hacen un corte, pues vamos a tener 3 capas del cerebro. La corteza cerebral o la capa cortical del cerebro, donde somos inteligentes, donde abstraemos, donde pensamos a futuro, donde tomamos decisiones, pues ese es el 7% del espacio del cráneo, no es más. Después viene el cerebro talámico, donde están las emociones. Ese es el 87% del espacio del cráneo y ahí hay un primer aprendizaje. Es muy difícil que la comunicación sea efectiva si está directamente enfocada solamente en el cerebro racional, porque es un cerebro pequeño. Ahí hay que optimizar una serie de estrategias para que la persona pueda captar ideas. Debe haber un proceso de excitación emocional para que la comunicación sea efectiva, si no va a ser muy complicado. Pero además en esas categorías está, por ejemplo, comprensión de lectura. Entonces ahí el estudio de la audiencia te debe permitir saber hasta incluso qué tanta extensión debe tener una oración, porque si no, pues la persona va a ser muy difícil que abstraiga la idea que les quieres transmitir. Y por último está el cerebro reptiliano, donde están los instintos. Ahora se está hablando mucho de eso, porque ha habido estrategias de comunicación puntualmente enfocadas en generar ira, en generar odio, en ese tipo de cosas de la excitación emocional, que van a terminar en respuestas reptilianas. Respuestas reptilianas es que las personas salen a matarse, salen a incendiar, van a haber unos temas de violencia muy particulares. Entonces ahí es muy importante entender, pues, cómo funciona el cerebro para poder prever cómo reaccionan las personas. Y entonces viene este cuadro de psicología, que también para mí es uno de los más claves a entender. Yo escribí un libro solo sobre este cuadrito, se llama El Factor Proactivo, sobre cuál era la relación entre comunicación interna y conducta. Pero aquí lo vamos a ver muy clave y es cómo funciona el cerebro lógico, ese 7% cómo funciona. Ese es un elemento clave. Ingresa información desde los sentidos, aquí está esta flecha amarilla, y el cerebro por asociación lo organiza por paquetes. Esos paquetes es lo que en psicología llaman categorías, es decir, esto se parece a esto, va acá, el cerebro dice esto se parece a esto, lo voy a poner por acá, pero para que pueda hacer eso, debe haber algo que se llama un código común. Y ahí viene el primer tema del comunicador. Si el comunicador no analiza bien la audiencia, muy posiblemente se va a equivocar en el código común. Entonces, o la persona simplemente desecha el mensaje, no lo asume,
o va a entender una cosa distinta a la que usted quería que la persona entendiera. Cuando uno hace estudios de top of mind, por ejemplo, realmente las preguntas que son preguntas de percepción, es decir, las preguntas que se hacen cuando le dicen a la persona cuáles son los 3 candidatos que usted tiene y reconoce para presidencia, cuáles son los 3 productos, pues la persona lo que hace es ir a buscar en sus categorías a ver qué se le ocurre y sobre eso pues uno de comunicador mira si su estrategia de comunicaciones ha sido efectiva, es decir, si salió, si de él en medio, la persona al menos asumió algo de la información. Cuando uno va a analizar estas categorías se requieren 2 componentes. Uno es el conocimiento, y ojo con esto que aquí viene un tema particular. Mucho del tema de comunicaciones se venía trabajando desde los enfoques sociológicos de los años 60. Uno de los temas que aprendí en la maestría es que en psicología estaba el tema resuelto hace mucho tiempo. Desde el enfoque de la psicología, el conocimiento es información que damos por cierto y sobre la cual tomamos decisiones. Es decir, el conocimiento es otra cosa que información. Es decir, es un análisis de un conjunto de datos. Pero requiere 2 componentes. Que usted crea que es cierto y 2, que usted lo tome como referencia para una decisión. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Yo les estoy dando una información vía oral. Ustedes me están escuchando. Lo que hace esta información que yo les estoy dando es entrar a sus categorías, cruzarse con otras categorías para que usted diga es cierto o falso. Y si usted lo da por cierto y toma una decisión, esta información que yo le estoy dando se convirtió en su conocimiento. Luego hubo un proceso de comunicación efectiva, debí utilizar un código común y unos elementos que usted pudiera asociar con sus categorías. Entonces ahí vamos a tener el conocimiento. Pero viene otro trabajo muy interesante. Resulta que el núcleo del conocimiento es la creencia. Es decir, usted cree que lo que yo le estoy diciendo es cierto. De hecho, ahí, por ejemplo, en psicología, muchos de los procesos de análisis de trauma tienen que ver con ese ejercicio. Y es que usted crea que la información es cierta. Parte del ejercicio del estudio que hace en psicología clínica es ver el sistema de creencias que usted ha organizado con inseguridades a partir de sus figuras de autoridad. Es decir, usted ha asumido como suyas inseguridades que no son suyas, son de sus papás, de un profesor, de un hermano mayor, de la abuelita, de alguna figura de autoridad. Entonces ellos entran y hacen ese abordaje. ¿A dónde viene el tema de las creencias? Miren la definición que dan de cultura. La cultura son las creencias que comparten la mayoría de los miembros de una organización o conjunto social. Y entonces lo que vamos a tener ahí es que pues las creencias conforman esta red y esta estructura de la cultura, donde vamos a tener 3 momentos. El entorno que genera la cultura, el sistema de creencias propiamente dicho y los efectos que puede tener la cultura, incluida la conducta, la gastronomía, el arte, bueno, en fin, va a ser una gran cantidad de resultados que podamos tener ahí. Entonces, la psicología organiza estos elementos en esas 3 condiciones. Allí lo que vamos a tener es que desde esta perspectiva, entonces el entender el conocimiento nos va a poder permitir saber qué tan efectiva ha sido el proceso de comunicación. El otro componente desde el cual se analiza la información que está dentro de las categorías es la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con una habilidad para relacionar categorías, ¿ok? Mientras que el conocimiento es una capacidad, ¿cuánta información logro meter en cada categoría? La inteligencia es una habilidad para relacionar estas categorías. Por eso, cuando yo logro cruzar una categoría con otra, se genera un fenómeno muy interesante que se llama pulso de Hammer, que nos indica que se ha generado una idea. Cuando usted logra cruzar una categoría con otra que resuelve un problema, este es el cerebro lógico. Se activa aquí debajo el cerebro emotivo gracias a ese pulso de Hammer. En ese punto es donde usted dice, ¡ah! Tengo una idea. Y entonces usted se emociona porque ha podido resolver algo. ¿De acuerdo? Eso va a suceder en la inteligencia. Desde el punto de vista de la estrategia, es más importante la inteligencia que el conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo solamente me baso en el conocimiento, esta persona solamente resuelve temas que ya conoce. Es decir, olvídense ahí de innovación y olvídense de manejo de crisis. Pero cuando yo me centro en la inteligencia,
pues esa persona tiene un amplio rango para poder innovar y poder resolver cualquier tipo de problema que se le presente. Cuando la persona va a tomar una decisión, el cerebro lo que hace es hacer un barrido. Los que hayan tomado cursos de PNL y todo eso está ahí. Entonces, ¿el cerebro qué hace? El cerebro lo que hace es ir y busca, cuando yo les haga una pregunta, yo les puedo preguntar X cosas, un top of mind, les puedo preguntar por una marca, el cerebro lo que hace es ir a buscar en las categorías, construye el mapa mental, y ojo con esto que viene un fenómeno que es bien interesante, y es que el cerebro construye márgenes de incertidumbre. Somos la única especie que construye márgenes de incertidumbre. De hecho, cuando se hace análisis de sistemas dinámicos, a veces tienden a hablar de la incertidumbre del sistema. No, el sistema no tiene incertidumbres. La única especie que sufre incertidumbre somos nosotros, que es al ver el sistema, pues vamos a tener una falta de información que genera ese margen de incertidumbre. Sin embargo, pues es una función natural del cerebro. Somos la única especie que somos capaces de hacernos preguntas a sí mismos, proyectar el pensamiento, y todo eso sucede en este cerebro abstracto. Entonces, vamos con un primer ejercicio que va a ser muy particular en los sistemas dinámicos, y es, buena parte de los sistemas dinámicos no se resuelven con flujos de información, se resuelven es con toma de decisiones. Eso es lo que va a resolver las dinámicas de los sistemas dinámicos. Y entonces, aquí viene otro tema particular, una pregunta que yo podría hacerles, y es, ¿qué pasaría si para tomar una decisión ustedes esperaran a resolver todas sus incertidumbres? Pues simplemente no resolverían nunca, ¿ya? No tomarían la decisión jamás, porque el cerebro tiene la característica de permanentemente generar márgenes de incertidumbre. Otra cosa tiene que ver los niveles de incertidumbre, que es cuando simplemente el cerebro no encuentra información para poder tomar decisiones, y entonces el margen de incertidumbre va a ser muy alto. ¿Ok? Muy bien. Jorge, quisiera saber si hay preguntas hasta ahí. Si tuvieran alguna pregunta, de hecho, podemos dejarlo aquí directamente, Jorge, puestas en el chat en este momento, o también, Ok. si quieres, esperamos a que vayas concluyendo, y cuando lleguemos a la parte más o menos del cierre de tu conversatorio, soltamos todas las preguntas que nos lleguen, tanto del canal de Facebook y el live stream que estamos haciendo, como pudiera ser también las que nos llegan a través de el Zoom. Listo. Listo. Entonces voy a continuar acá. Entonces, ese ejercicio va a confluir con el componente del desarrollo tecnológico. En esa situación vamos a tener que el consumo mediático hoy se va a resolver en parte de consumo de piezas físicas. Esta es la discusión del ser digital de Nicola Negroponte, ¿cierto? Que la información es distinta al canal. Usted está acostumbrado a consumir en físico y vamos a pasar a lo digital. Viene toda la discusión de McLuhan sobre la comunicación audiovisual, los mass media, y comienza toda la discusión de la comunicación digital. Entonces, ustedes como estrategas se van a mover acá, porque simplemente lo que va a suceder es que la persona se va a hacer en la mitad de estos tres elementos que le generan información para poder hacerse una idea de la realidad. Y cuando ya vamos a hablar de ese tema digital, pues vamos a hablar de los 1.0, los 2.0, bueno, en fin, ahí no me voy a meter mucho. Lo clave es este punto, que es, yo voy a hacerme acá y voy a percibirme en realidad. ¿Se acuerdan que entraba la información desde los sentidos y yo a partir de eso me hago una idea de la realidad? Bien, pues entonces la persona está acá, se va a hacer una idea de la realidad desde lo físico, una idea de la realidad desde lo que le digan los medios, y otra idea de la realidad desde lo que encuentre en la ciberrealidad, en los medios, en las redes. ¿Eso qué explicaciones les va a dar? Casos como el movimiento Yo Soy 132, por ejemplo. Mi tesis doctoral fue sobre movimientos de indignados, y uno de los casos que estudié fue el 132. Entonces, fíjense ustedes cómo hubo una realidad física en la Ibero, hubo otra realidad televisiva, ¿cierto? Otra realidad mediática, y hubo otra realidad, otra ciberrealidad. Aquí en Colombia se presentó algo muy similar con un movimiento campesino. Una cosa era la realidad física, otra lo que estaban diciendo los medios de comunicación, y otra la que estaban señalando las redes. Y en esa confluencia, pues se van a generar pues nuevos escenarios de opinión pública. Si hoy en día yo quiero analizar marcas, si hoy en día yo quiero analizar la aceptación de una figura pública, pues tengo que estar midiendo los tres escenarios de percepción de la realidad.
Y a eso es a lo que vamos a llamar post-media. Entonces, parte del documento de Dirección Estratégica de Comunicaciones, medio libro sobre eso, que es todo el paso de los mass media, donde hay una pantalla, hay un consumo masivo, al post-media, en donde todos tienen pantalla, el ejercicio es horizontal, el ejercicio es dialogante, y entonces van a construir otro tipo de relaciones entre las personas. ¿Qué hora es? Perdón. Listo. Ya me quedan unos minutos. Entonces, acá voy a mostrarles este video antes de pasar. Creo que no van a tener audio, pero lo clave es que miren las figuras. Perdón. Muy bien. Lo que están viendo ustedes ahí es un fenómeno que se llama el murmullo de los estorninos. Uno de los primeros que empezó a estudiar este tipo de fenómenos en el comportamiento de las audiencias digitales fue un señor de marketing que se llama Martin Lindstrom. Martin Lindstrom se empezó a dar cuenta que las audiencias tienen un comportamiento diferente en escenarios digitales y escribe por allá en el 2006 una cosa que se llama la teoría del banco de pez. Y es que las personas se aglutinan y después se retiran. Se aglutinan y se retiran. ¿A qué se debe eso? A temas de interés. Hay algo que les interesa en un punto y después se van y les interesa otro tema en otro punto y después posiblemente vuelven. Entonces se rompe ese esquema lineal al que estábamos acostumbrados. Hay otro fenómeno y es un editorial del director del Mundo de España en 2012, donde él habla de ese tema de cómo las audiencias en redes tienen cierto comportamiento. Y la columna se llama Comunicación Líquida, él lo asocia con estos fenómenos dinámicos que se presentan en las audiencias. Y él dice incluso que para los medios de comunicación es un lío enfrentar, y es todo un problema enfrentar las audiencias que tienen ese tipo de comportamiento. De ahí en adelante, buena parte del fenómeno de redes pues se ha tomado como un fenómeno de comunicación líquida, porque las audiencias son volubles, no son tan lineales como veníamos acostumbrados con los mass media. Voy a ponerles un poco para que vean ustedes algo más del gráfico. Muy bien. Ahora, quienes ya han trabajado este fenómeno, pues ustedes lo van a comparar fácilmente con los gráficos de las métricas en la red. Cuando ustedes analizan una percepción de una marca en la red, en Twitter o en Google, van a encontrar que los gráficos tienen muchísima similitud con este tipo de fenómenos, en donde las audiencias pues tienen este tipo de comportamiento. Ahí vamos a entrar a un tema de gobierno, que es donde me voy a pasar ahora para el cierre, y es que si usted es director de comunicaciones de gobierno, su tema va a ser la legitimidad. Más que la competitividad, su tema va a ser la legitimidad. Y entonces van a tener que estar atentos desde la aceptación, la credibilidad y la efectividad. En la medida en que, yo les decía, el Estado no logre o el gobierno no logre leer estas audiencias, estas ciudadanías y lo volubles que son, pues vamos a tener un problema de legitimidad que puede llevar a problemas sociales un poco graves. Y comienzan a hablar de esto, la democracia líquida. Este es uno de los fenómenos que se discute actualmente, porque pues efectivamente ya países como Islandia abandonan la democracia representativa y comienzan la democracia deliberativa. Ellos dicen la democracia representativa simplemente se llenó de corrupción, eso ya no sirve, así que ya a quienes gobiernan no se les deja tomar decisiones solos, sino tienen que estar dialogando con la ciudadanía. Es como una coadministración con la ciudadanía para evitar problemas de corrupción. Y este va a ser el tema de discusión. Esto es el tema de dialogar o controlar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Muy bien, tengo por acá el gato alrededor. Me disculpan si ocasionalmente veo cómo lo muevo antes de que se me pase aquí enfrente del computador. A veces les da por, no sé si les ha pasado que se meten por las teclas y generan problemas. Muy bien. Listo. Voy a cambiar aquí la presentación para entrar a este punto porque
Uno de los temas que se está viendo durante el COVID es que esta tensión que venía el año pasado se está nuevamente desarrollando. Y estoy hablando puntualmente del caso de Chile y del caso de Colombia. Entonces voy a cambiar la presentación acá con la presentación que di en Cancún, precisamente en la Cumbre Mundial, para que ustedes vean estos elementos que les estoy mostrando estructurales, cómo inciden ya en temas ciudadanos. Dice gestión de crisis, gobierno bajo ataque. Jorge, por favor. Sí, ¿Está mi presentación? Ya está. Listo. Listo. Entonces acá, miren, aquí vamos a tener el mismo componente, pero entonces vamos a tener estas características. Estas protestas ciudadanas son muy curiosas porque rechazan esquemas jerárquicos. Estas nuevas, allá está el gato que estaba generándome por acá problemas, por allá se ve atrás. Entonces ahí vamos a tener unos comportamientos en donde, por ejemplo, tuve una discusión con una señora de Guatemala que decía, es que son todos comunistas. No, eso no es comunismo. De hecho, a Putin les han armado unos problemas terribles, a los chinos los tienen reemproblemados, los estudiantes porque no quieren aceptarle su sistema académico. Entonces, simplemente es un cambio generacional. Es todo ese tema de nuevas ciudadanías que buscan procesos mucho más horizontales en la sociedad. Y ahí van a tener toda una discusión. Yo los invito a que lean 2 libros de Karl Popper. Uno se llama Los enemigos de la sociedad abierta y otro se llama Después de la sociedad abierta, en donde habla de esta discusión. Estos son, y es un fenómeno global, América Latina, Europa, donde están generando este tipo de características. Voy a empezar a ponerles algunos temas que los diferencian. Mientras que los países de estructura piramidal hablan de competitividad, estos personajes hablan es de colaboración. Ellos son de estructuras planas y colaborativas, y así están acostumbrados en la red. Ellos juegan, ellos entran a la red a buscar amigos, a buscar con quién jugar, utilizan temas de cómo construyo y cómo creo con los demás. Entonces, cuando usted les pone la idea de la ley del más fuerte, ellos no le caminan a eso. Ellos dicen, no, yo para crecer no pretendo destruir al otro, yo prefiero entre ambos crear. Y efectivamente hay estudios biológicos muy interesantes que desmienten absolutamente la tesis norteamericana que la humanidad creció a punta de darwinismo, de la ley del más fuerte. Y hay estudios muy serios que dicen, no, eso no es cierto. Realmente los grupos que han logrado generar crecimiento son los grupos donde ha habido creación de tejido y colaboración. Otra característica que les escuché en la cumbre me decían, es que los jóvenes hoy son apolíticos. Para nada. Que no estén interesados en los partidos políticos es una cosa muy distinta a que sean apolíticos. ¿Por qué no les interesan los partidos políticos? Pues porque son piramidales. En la medida en que ellos sientan que entran ahí y que los quieren es para darle órdenes, esa gente no le va a participar en nada y se va. Pero dígales, por ejemplo, únete a nuestra causa, y dice, bueno, si yo voy a participar, entonces sí. Y entonces los van a ver con una postura política muy interesante, discursiva muy interesante, en donde no pretenden imponerse para nada, sino construir con otros. Eso es un fenómeno de la red que tiene como este acompañamiento generacional. Son altamente sistémicos. Hablar con ellos, si han tenido la oportunidad, fíjense, los líderes ambientales, esta chica europea, el tema ambiental es, ¿y qué pasa cuando dejo de usar algo? Ese pensamiento es típico de esa generación, ¿cierto? Dice, ¿y qué pasa si yo dejo de usar la llanta del carro? ¿Esa llanta a dónde va a ir? La estructura piramidal, ¿se acuerdan que les dije que era un tema endógeno? Solamente mira hacia adentro. No, estos miran hacia afuera. Ellos dicen, si termino de gastar la llanta, ¿qué va a suceder con la llanta? ¿Por qué está llegando el plástico al mar? Hay que evitar este tipo, porque ellos piensan de forma sistémica. Y aquí viene esta discusión, el tema de que esta señora decía que eran comunistas. No, para nada. Los invito a que vean esos documentales que les puse ahí. Vean Joshua, si es que ya no lo vieron. Miren el lío tan tremendo de este chinito de educación media, porque no quieren aceptar el sistema chino de educación. Y China es comunista. Si fueran comunistas, ahí estarían unidos con China. No, nada. No le van a caminar a estructuras piramidales y eso es parte del proceso de cambio. Yo no sé por qué los gatos les gusta tanto. Tienen que aparecerse de alguna forma, no haya como aparecerse por acá. Y el otro que les sugiero es este que se llama Winter on Fire. Esta fue el lío que le armaron en Ucrania a Putin y le sacaron a su presidente y a todo el que fuera.
si fueran comunistas no hacían eso, o sea, al contrario, serían admiradores. No, para nada. Este es todo un cambio de modelo. Y lo que está mostrando el COVID es que detuvo un momento el asunto y vuelve y comienza con otra característica. Hay dos ejercicios muy peligrosos, ya se los voy a mostrar. Bueno, aquí es que creo que esta parte, ahora se escuchó el audio, creo que no hay enlace de audio. No, no se escucha. Bueno, Tendrías que ponerle, Jorge, dejar de compartir y volver a compartir y darle clic al compartir el audio de tu computadora para que nos lo pueda mostrar. bueno, voy a dejar de compartir, a ver, veamos. ¿Ya? Deja de compartir, ¿listo? Vuelve a compartir y a la hora que te aparezca la pantalla en la parte inferior izquierda te debe de aparecer el compartir el audio original de tu computadora y ya con eso te debería de permitir Bueno, pues por ahora acá grabar reacciones. No, cuando le pones compartir pantalla nuevamente, te Ok. aparece tu PowerPoint y ahí seleccionas compartir el audio. Ahí debe de haber en la parte superior, inferior izquierda, un microbotón que dice compartir audio. Bueno, te cuento que no lo vi. Silenciar, a ver, digámoslo acá, micrófono tal, altavoz, igual que el sistema No, global, cambiar audio. está justo cuando compartes la pantalla a la hora que te muestra todas las... Compartir sonido, ya lo vi, listo, te agradezco muchísimo. Listo, vamos a ver si logramos este asunto. Compartir. Ok. Me voy a ir al slide. Vamos a ponerlo, a ver si me funciona. ¡Rey Julien! ¿Sí suena? Perfecto. Listo, ahí va. ¡Bellos que son! Son alienígenas. Alienígenas salvajes del futuro salvaje. Vienen a matarnos y a llevarse a las mujeres y nuestros tesoros. Esto es lo que hacen los políticos cuando ven a todo este cambio generacional. Es exactamente lo mismo. Hay uno que... ¡Rey Julien! ¡Bellos que son! ¡Bellos que son! Son alienígenas. Alienígenas salvajes del futuro salvaje. Vienen a matarnos y a llevarse a las mujeres y nuestros tesoros. Ok, bien, pues esto acaba de pasar, eso pasa seguido cada vez que se alborotan los jóvenes porque no los pueden leer, no logran leerlos. En estos días, si ustedes vieron noticias, hubo unos problemas muy fuertes porque pues vienen consecutivas una serie de asesinatos y hay un esquema muy particular. Aquí hay un partido, eso ya es otro tema, hay un partido político que es muy dado a generar pues ataques contra jóvenes. Acá el tema, la extrema derecha considera que los jóvenes pues son la amenaza para el ingreso del comunismo al país, pero usted va a ver y son un montón de gente muy mayor, pues terminan efectivamente asesinando a los jóvenes. Entonces, en estos días hubo otro asesinato y se armó todo un problema y uno de los puntos que decía es que todos esos jóvenes vienen desde las FARC y el ELN. No se imaginan la risa que produjo en el país, eso es un disparate. Están ahí pintados que no logran entender este proceso de cambio o de pronto sí lo entienden pero no lo quieren realizar. Y entonces aquí viene esta frase que me pareció curiosa. Dice un político tradicional intentando entender las nuevas ciudadanías es como una persona de la tercera edad intentando manejar un smartphone. Lo mismo, como que no logran entender el asunto y terminan es furiosos. Y entonces acá vamos a tener un tema particular y es toda la discusión sobre Milton Friedman. Así como no le van a caminar a estructuras tan verticales y tan piramidales como el modelo chino, que espía a la ciudadanía y ese tipo de cosas, estos no se lo van a aguantar, pues tampoco son de la línea del neoliberalismo, lo rechazan radicalmente. O sea, esos principios de la destrucción de valor genera capital, lo que les decía, vendamos todo y entonces eso le genera plata a alguien, el capitalismo suicida es toda esta idea de quitemos ese glaciar porque es que ahí hay oro, sí, pero es que se va a ir el agua, no importa que los demás vean qué hacen. Ese tipo de principios pues va en contra de ellos por lo que les decía que son sistémicos. Y ustedes los van a ver en este tipo de películas. Ahí estas tipos de películas son claves para entender ese tipo de fenómeno. Para mí, de las más claves, el issue, en donde pues hay una sociedad por allá arriba que vive en la opulencia y el resto de la población escasamente trabaja para poder sobrevivir. Entonces, este tipo de ciudadanías van a ir en contra de estos principios. Y aquí lo van a ver, toda la bronca en Chile, en Ecuador, pues Colombia,
todo va a generar ese tipo de respuestas. Aquí viene un tema curioso en América Latina que vincula mucho a México con Colombia y es el narcofascismo. Ese es un tema que está generando toda una discusión política porque pues viene toda la alteración del modelo democrático debido a los ingresos del narcotráfico. Ahí el libro clave desde mi perspectiva es el libro de Anabel Hernández, que ella retoma algo que ya otro periodista gringo había descubierto, que es Gary Webb, sobre los vínculos de Estados Unidos y agencias norteamericanas apoyando grupos de narcotráfico para poder generar incidencia política. Entonces, ahí vamos a tener estos grupos en plena confrontación de poder. Estas nuevas ciudadanías con este tipo de sectores que pues van a generar este tipo de problemas con condiciones supremamente graves. Esto es parte de las imágenes de Chile, con casos, esta por ejemplo para mí me dio muy duro, yo hice mi doctorado en Chile, la parte presencial, y para mí ella era un símbolo del centro de Santiago. Ella era una mimo, una chica delgada, y era pues un símbolo del centro. Pues en una de las pedreas, la policía la recoge en un carro y después algunas personas ven cómo la bajan del carro, aparentemente muerta, la volvieron pedazos a punta de garrote y con un lazo la colgaron en una reja y se la dejaron a la gente como un acto simbólico para mostrarles que no debían tener ese tipo de manifestaciones. Por supuesto, pues eso lo que hizo fue incendiar mucho más el tema en Chile. Entonces, me voy a salir de acá para ir ya a mi último slide. Y es este. La pregunta que nos reúne hoy es esta. ¿Cómo va a cambiar la cultura después de todo lo que está sucediendo? Entonces, las preguntas acá van a ser claves para ustedes como doctorados. La cultura hoy se enfoca en 5 escenarios. La cultura de gestión, es decir, esto es piramidal, plano o red, ¿en dónde está? ¿A qué están? Y ojo, no es que la empresa tenga los gráficos de los procesos. Acuérdense que eso es un engaño en la estructura plana. No, es que efectivamente la persona lo haya apropiado en sus categorías. Entonces ahí vamos a ver cómo identifico yo en dónde está la cultura de gestión. 2, la cultura del servicio. ¿Han logrado voltear apropiadamente el canal? Hay una estructura de comunicaciones y cultura, por ejemplo. Una de las mediciones claves de cultura en una estructura plana es la comunicación entre las áreas. En una estructura piramidal eso ni siquiera se mide. Se mide si la persona le llega a través de qué medios la información del direccionamiento, punto. No, en comunicación horizontal, la comunicación de la estructura plana horizontal es clave porque es la que le da respaldo al proceso de servicio. Cuando usted tiene problemas en la comunicación horizontal, la comunicación entre las áreas, en una estructura plana, la consecuencia es más que evidente. Usted va a tener una sumatoria de tiempos muertos y va a tener un cliente furioso porque primero le van a entregar productos súper tarde y segundo, muy posiblemente ni siquiera le entregan lo que pidió. El otro componente de la cultura es la cultura incidental, que es esto del que les acabo de mostrar. Esa empresa está imbuida en una cultura. Esa es la cultura incidental. ¿Qué está pasando en el entorno donde está esa empresa? ¿Ya? Ahí es donde vamos a ver ese cambio generacional. Aquí, por ejemplo, hubo una aerolínea que incluso todo el sistema de comunicación interna lo volvió apps, porque cuando hizo el estudio de clima se dio cuenta que el 66% eran millennials. Ni siquiera miraban nada físico, ni las carteleras, ni nada. Todo lo querían por teléfono. Pues nada, si su audiencia le dice todo por teléfono, pues todo por teléfono. Entonces hay que revisar ese estudio de la cultura incidental, en donde está la empresa, todo, la generación, el cambio social, todo está ahí. La cultura comunicativa, ¿cómo se comunica? ¿Es mass media? ¿Es post media? ¿Son estrategias de tierra? ¿Son estrategias de aire? ¿Son estrategias líquidas? Y entonces usted tiene que ver en esa característica, de acuerdo a cómo se comunican, pues cómo arma la estrategia. Y el último componente es la cultura tecnológica. Hace poco hicimos un webinar con Jorge, precisamente sobre escenarios líquidos, y Jorge decía algo muy clave. Si hay algo que quedó claro en el COVID, fue la brecha de consumo tecnológico. De pronto en las ciudades en algunas funcionó, pero a nivel rural fue terrible. La falta de acceso de tecnología de los niños, de los escolares, de muchas personas. Incluso entró una persona al webinar que estábamos con Jorge y con un profesor del TEC, y nos decía, no, además, así sea en las ciudades. Somos 2 esposos, 3 niños, y estamos todos en la casa. ¿Cómo nos turnamos los 3 computadores? Entonces, ahí vamos a ver ese tema de la apropiación, el uso y el acceso que puedan tener. Ahí termino mi presentación para iniciar la parte de preguntas. Jorge, muchísimas gracias.
justo abrimos el conversatorio, estábamos justo pegándoles en nuestro Facebook Live el que fueran preparando sus preguntas. Aquellas personas que también nos acompañan en este espacio a través de Zoom, les pedimos de favor si nos pueden ir levantando la mano, ya sea de manera virtual en la plataforma, en el módulo de participantes, tienen aquí la aplicación para levantar la mano de manera virtual. Quienes están dentro del Facebook Live, les pedimos por favor que nos hagan llegar sus cuestionamientos a través del chat. Yo por lo pronto, Jorge, en lo que se van animando nuestros invitados el día de hoy y las personas que nos acompañan en estos espacios, tengo una pregunta sobre esta, vamos a decirles, gran transformación que se ha vivido a través de la contingencia sanitaria, el encierro. Hemos estado hablando en los múltiples conversatorios que hemos tenido aquí dentro de la Facultad de Comunicación, cómo se está generando un nuevo modelo económico ya denominado por algunos como el low touch economy, ¿no? Esta economía de bajo tacto que va a permitir, que va a hacer que más bien poco a poco las personas empiecen a recuperar vida, entre comillas, porque realmente van a estar más sujetos a poco contacto físico, van a mantenerse resguardadas, el modelo económico no va a permitir, por lo menos de aquí hasta que exista una vacuna, que la gente pueda regresar de manera ordinaria a hacer sus actividades, y esto cambia la lógica del comunicador, y porque estábamos acostumbrados a hacer una comunicación de alto impacto para mercados masivos, incluso para micronichos y nanoaudiencias muy específicas, targeteadas, pero hoy se vuelve cada vez más complejo el trabajo del comunicador, Jorge, por este tipo de circunstancias, como bien lo decías, donde hoy pues tengo que llegar a personas que se quedaron dentro de casa y otros que viven todavía fuera de casa porque no pueden reincorporar, más bien no pueden regresar a sus hogares porque necesitan activar la economía y mantener la economía. Entonces decíamos, tenemos los de adentro, los de afuera, tenemos a los que están en las redes, pero también los que ya están agotados y saturados, los que ya no quieren saber nada de los entornos digitales porque ya es demasiada saturación de hiperconexión. Entonces, hoy el trabajo del comunicador, decíamos, se vuelve más complejo. Y pareciera que no es momentáneo. O sea, si fuera a lo mejor quizá un pico que pudiéramos decir, se podía restablecer. Pero la pregunta es, ¿qué nuevas habilidades y competencias requeriría entonces un comunicador organizacional, un estratega de la comunicación para atender estos escenarios complejos, de múltiples brechas, estos escenarios de grandes diferencias en acceso a las tecnologías, pero también de grandes resistencias a las formas tradicionales de comunicación? Entonces, a tu juicio, ¿qué grandes competencias necesitaría empezar a tener un comunicador que se está formando en estas áreas? Bien, pues de la experiencia que he tenido acompañando a esta persona en Manila, ellos de una vez establecieron una primera fase de 3 años. A mí me sorprendió un poco porque, pues, tú sabes que en América Latina vamos como de mes en mes, ¿no? Este sí, no, tocó otro. No, allá de una vez dijeron, no, esto es un tema de 3 años. Duterte, que es el presidente muy al estilo Bolsonaro al comienzo, dijo, no, eso es una gripa y ya. Y cuando se le murió un mundo de gente, entonces ahí sí pidió apoyo del Banco Mundial a ver qué era lo que tocaba hacer. Y ahí es donde les digo que viene una serie de cambios. Hay un video que tengo en mis redes, lo pueden buscar. Se llama las 12 estrategias empresariales del COVID, y cuento más o menos cómo lo están haciendo en estas ciudades. Obviamente están retomando temas, cómo rediseñan Manila. Entonces, por ejemplo, uno de los principios ya es un tema viejo, que era el tema de las ciudades de los 15 minutos. Las ciudades de los 15 minutos es que la persona desde donde vive, donde está, evite desplazarse más de 15 minutos. Eso es para minimizar la exposición al contagio. Entonces, ¿qué efecto ha tenido eso? Pues el desarrollo de los mercados locales, lo que les decía, el restaurante, la papelería, pero viene el tema del contacto. Entonces, pues también se reduce muchísimo el contacto, viene el tema de los deliveries, viene otro tema que va a ser clave asociado con eso, que es un sello que ya también en Europa se está implementando, que es el Free Virus. Es un mecanismo, hay un protocolo para empacar los productos y asegurarle a la persona que el virus no se está yendo en el producto ahí pegado, sino que hay un manejo para poderle llevar el producto y que la persona simplemente descontamine lo de afuera y pueda sacar el producto sin ningún problema. Asociado con eso, viene un tema de ropa.
¿cierto? La moda, determinadas caretas, y ya estamos viendo incluso, si bien yo hice el video ya hace algún tiempo, ya estoy viendo los nuevos diseños de caretas y que es completamente transparente y no se llena de vapores y demás. Pero hay unos fenómenos muy interesantes que le vi ayer a Samsung en unos nuevos productos, en donde buena parte de la interacción se hace por pantallas. Eso también ya venía. Eso venía de una teoría que se llama SISOMO, Systems of Motion, en donde buena parte de la interacción es a partir de pantallas. Entonces, hagan de cuenta el corcho, aquí se ha vuelto un muy buen negocio, los corchos que estaban generalmente detrás de la puerta, donde uno ponía la pizza, el domicilio de la zapatería, la lavandería, esos corchos, pues vienen con una pantalla en donde yo puedo recuperar como una tablet un poco más grande, yo recupero mis contactos y las empresas empiezan a atenderme ahí. Entonces la competencia de programación es fundamental. Obviamente no es que el comunicador vaya a salir, como se lo decía yo alguna vez cuando pusieron las clases de fotografía, pues no va a salir pues el que fotógrafo, pero al menos pues resuelve lo que necesita. Entonces el tema de programación va a ser clave, el tema de desarrollar estrategias a partir de pantallas es clave. Además, porque de la generación 3.0 en adelante interactúan es con pantallas. El tema del texto ahí casi que queda muy reducido. Entonces, por ejemplo, las pantallas para generar movilización, las pantallas de los sitios públicos, todo va a generar ese tipo de interacciones. Por supuesto, los que sepan desarrollar apps para teléfonos, eso les va a dar para un muy buen periodo de tiempo porque ahí ese tipo de tecnología se va a seguir desarrollando y pues es el mecanismo más cercano de comunicación en este momento. La otra es que están perdiendo rápidamente credibilidad los medios masivos, especialmente la televisión. Entonces puede que haya, siempre y cuando la información sea especializada y confiable, pues puede haber un espacio para los medios informativos de opinión o de análisis especializados en la red. Y aquí, no sé en México, Jorge, tú dirás, pero acá en Colombia sí hay sitios de opinión en la red que ya fácilmente superan las audiencias de los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, les digo, esta semana, llevan 2 semanas, un youtuber tiene más audiencia que una de las periodistas que más audiencia tenía. ¿Por qué? Porque rápidamente esta señora perdió credibilidad, resultó haciéndole una serie de favores a unos grupos muy cercanos al narcotráfico. Y este es un muchacho que estudió comunicación, alguien le hizo el feo, le gustaba ver a la radio, él dijo, yo solo quiero estudiar radio. Entonces le dijeron, no, entonces no sirve para periodista, y el tipo se retira de la universidad y decide montar su propio canal de radio, YouTube, una cosa así, pues es la sensación. ¿Por qué? Porque es auténtico y honesto. Auténtico y honesto. Eso es lo que quiere la gente, autenticidad y honestidad, y la gente camina en ese ejercicio. Entonces va a haber mucho de componente tecnológico, mucho de saber desarrollar o diseñar o programar estrategias con pantallas, pero también de una información confiable, honesta, y que sea muy especializada. Las audiencias de la red, si bien en esta primera fase mostraba un consumo muy superficial, lo cierto es que esta pandemia ha mostrado que las audiencias cada vez son más especializadas. De hecho, leía una columna que incluso creo que la compartiste tú también, Jorge, de un filósofo, que él decía, y después del COVID, ¿cómo volvemos a la simplicidad? Porque todos estamos leyendo, estamos con mucho acceso a información especializada, ya después de volvernos a información muy superficial, pues va a ser muy complicado. Tenemos por aquí preguntas, Jorge. Ya está Lorena Valenzuela, a quien le voy a abrir el micrófono. Adelante, Lorena. Si gustas abrir tu micrófono para hacer tu pregunta de manera directa. Adelante, Lorena. Gracias. Buenas tardes, Lorena Valenzuela de Zacatecas, del Consejo. Un gusto, Lorena. Hola. Un gusto porque ya nos habíamos encontrado en Puebla hace como 10 años y desde entonces, bueno, te sigo la pista. Tengo una pregunta. Antes del COVID, ahora es antes y después, ¿verdad? Antes del COVID hablábamos de la comunicación y teníamos una concepción específica y la concebíamos de una forma quizá directa, personal, hasta presencial, por decir algo, ¿no? ¿Consideras que la virtualidad de la comunicación es ahora más fácil o más compleja para su análisis? ¿A qué retos nos enfrentamos en el análisis de la comunicación? Pues en el que te estaba mostrando ahora, en el tema de qué comunicación es física, qué comunicación es audiovisual y qué comunicación es digital. Eso es de tal impacto que, por ejemplo, nos está cambiando las variables de análisis de McLuhan.
McLuhan nos decía, un medio es cálido en la medida que necesite más abstracción. Entonces, pues la prensa es cálida. Yo voy leyendo y tengo que ir pensando en lo que me está diciendo la prensa. Y la televisión es fría porque pues me está diciendo todo. Cuando entran los componentes digitales, estos ejes cambian. Porque ya cálido es lo cercano. Cálido va a ser un teléfono. Pero además, si la llamada o el texto es para ti, ¿sí? Si tú vendieras minutos en la calle, pues no, nada, es frío. Pero como va para ti, está dirigido personalmente, es cálido. Y la televisión, pues se mantiene en un escenario frío. Porque simplemente es masivo. Porque no está vinculando a las personas. Entonces, ahí en esas estrategias, fíjate el componente emocional. Debemos tener algún elemento, y ese es, por ejemplo, uno de los cambios de los influencers y los microinfluencers. Lo que van a buscar es, ya es muy difícil que un mensaje masivo cale fuertemente. Entonces van a buscar a alguien de confianza que te diga o te sugiera determinado consumo. Entonces ahí van a generarse una serie de cambios, pero para mí el más interesante va a ser todo el cambio de la dinámica de las audiencias digitales, las audiencias líquidas. De ahí que venga todo el tema de la lectura de algoritmos. El documento de Marta Peirano del enemigo conoce el sistema es fundamental para entender ese fenómeno, porque lo que hicieron fue construir algoritmos falsos, e incluso el tema de crisis con guerras híbridas, pues viene de ahí. Es construcción de información falsa para manipular a opinión pública. No sé si hubiera algún otro tema, Lorena, que quedaría pendiente con de lo que preguntabas. Creo que se nos fue, Lorena, el micrófono. Ahí gracias. Está, sí. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. No, al contrario, gracias a ti, Lorena. Y está también por acá una serie de preguntas que nos han dejado en el chat. Jorge, te voy a agrupar 2 o 3 de ellas para que puedas dar respuestas. Está Miguel Ángel Mora, que nos pregunta, no sé si explicaste qué es la cultura, porque hablas de muchos conceptos de cultura, por un lado. Laro May dice que ¿qué podría aportar el comunicólogo para esta nueva normalidad y cómo afrontarla de pronto ante este boom digital? Y si quieres vamos con estas 2 y ahorita regresamos porque también tenemos otras en el chat y aquí en el Facebook Live. Bien, pues bien, yo como les comentaba, yo son los conceptos de la psicología porque a mí me resolvieron personalmente muchos inconvenientes. La psicología toma el concepto de cultura desde el conocimiento. Entonces lo que hace es estudiar cómo la persona construye su conocimiento, cómo hace esa lectura de su percepción de la realidad. Y le dan ese concepto, información que damos por cierta y sobre la cual tomamos decisiones. Y entonces ahí la persona empieza a tomar una lectura porque cree que eso es cierto. Y el núcleo de eso es la creencia, creer que eso es cierto. Cuando tú vas a ver cómo abordan la cultura, que son las creencias que comparten la mayoría de los miembros de una organización o conjunto social, pues vas a tener un componente muy particular, porque ahí desaparece aquel tema de que las empresas no tienen cultura. No, si tú vas desde el concepto netamente de la psicología, todas las empresas tienen cultura. Tú lo que tienes que ver es cuál es el sistema de creencias que comparte la mayoría. Y esa es la cultura, independientemente si eso le aporta o no a los objetivos de la organización. Ojo con eso, porque ahí es donde te das cuenta que tú con estrategia de comunicaciones lo que haces es redireccionar la cultura. ¿Sí? Lo que haces es cambiar el sistema de creencias. Lo redireccionas. No es como en Matrix que le inyectabas ahí en la nuca a la persona el cambio. No, tú vas a necesitar una estrategia que replantee el sistema de creencias. De hecho, aquí vamos a ver fenómenos muy particulares como la diferencia entre la cultura formal y la cultura real. La cultura formal es la que la empresa quiere establecer. Misión, visión, valores, objetivos corporativos, las políticas. Y eso es lo que la empresa desea. Y otra cosa es la cultura real, que es lo que el sistema de creencias que realmente tiene apropiada la persona. De hecho, hacer el diagnóstico de comunicación es muy sencillo ahí. Porque tú puedes dañar el informe, el diagnóstico. Tú le dices, dígame los valores de nuestra empresa. Pues las personas te los dicen de memoria. Ahora, cambia la pregunta. Di cuál de los siguientes valores vivencia usted a diario en su sitio de trabajo. Y pones 20, entre los cuales están 5 de la empresa. Ríete cuando marcan 5 y no son los de la empresa. Entonces ahí vas a ver la diferencia entre la cultura formal, la que desea la empresa, y la cultura real, lo que sí están apropiando los trabajadores.
Jorge, por aquí tenemos una pregunta de Almariana Guerrero. Almariana, te abro el micrófono para que puedas hacerla. Ya deberías de tener por ahí, Almariana. Adelante. Sí, hola Jorge, muchísimas gracias por este webinar y a Jorge Aguilera también. Felicidades por A tus órdenes. tan ilustradora plática. Yo tengo un par de preguntas, si me permites. La primera es estos conceptos de modernidad líquida y demás de Bauman que tanto auge están tomando últimamente. ¿Cuál dirías que sería desde esta perspectiva el mayor reto que tienen las estructuras red, donde esta liquidez es más palpable? Y la segunda sería, como estratega de comunicación que eres, ¿cómo lidiar con lo voluble de las audiencias? Justamente porque pues ahí el piso se vuelve muy fangoso, entonces es difícil y la estrategia se vuelve todavía más complicada porque creo que tienes que apuntar hacia distintas direcciones para lograr la meta de comunicación que te planteas. Y por último, si nos regalas con esta capacidad que tienes y además de verdad que haces tan disfrutable la charla, si nos pudieras compartir alguna breve anécdota de algún caso que te haya implicado, pues algún reto en específico en el ámbito de la estrategia de la comunicación. Muchas gracias, Jorge. A ti muy amable. Repíteme la primera. ¿Cuál era la primera pregunta? Sí, la primera es, ¿cuál es el mayor Las reto empresas. En la estructura red desde el punto de vista de la liquidez que plantea Bauman? Listo. El principal reto que yo haya visto es el cambio generacional. Hay una frase de Thomas Steele, el exdirector de Harvard Business Review, que él decía, yo puedo enseñarle a un ganso a que suba a un árbol, pero definitivamente es preferible para subirse a un árbol contratar ardillas. Exactamente igual. A veces el cambio complicado es la persona que ya está muy acostumbrada a la estructura piramidal e irle enseñando a pasarse a un sistema dinámico. En serio, la pasan a veces complicado. Tienes que hacerle todo un tema adaptacional, cambio, para que la persona vaya leyendo. Cuando es un cambio generacional, breve. No es sino enseñarles un poco de estructuras planas, como para que vean en qué parte juegan, y ya no hay mucho problema. El tema es ese. Cuando hay cambio generacional, sí el esfuerzo tiene que ser muy continuo. Y explicarles claramente, es un cambio de modelo. Dos, el tema de cuál es la clave en las audiencias. Yo te diría, la palabra clave es surfea. Surfea. Si vamos a ver la dinámica de comunicación líquida, la clave es que tú aprendas a moverse con las métricas de la red. Si tú aprendes a moverte con las métricas de la red, es como surfear. Se van moviendo en la tendencia y tú te montas ahí en la tendencia. En la medida en que tú intentas someter la métrica, es decir, someter a las audiencias de red, te caes de la tabla. Eso no les puedes dar órdenes, eso no los puedes intentar someter a la fuerza. No. Tú eres la que tienes que estar como adaptándose a esas tendencias. Por eso te decía, lo clave en la comunicación líquida, además que es un fenómeno que no lo teníamos antes, es que tú puedes tener información casi que en tiempo real sobre la percepción pública de la marca, de la audiencia, del producto, lo que sea. Y las métricas te la dan. Y entonces ahí ya tienes que irte acostumbrando a cómo manejas la estrategia, porque obviamente pues va a ser un tema muy dinámico. Y la tercera, un caso curioso, un caso divertido. Una vez que en un proceso de cambio nos tocó enseñarle a una señora a hacer Excel. No supe quién lloró más, si los dos que le estábamos enseñando o la señora. Fue muy complicado. Listo. Yo tengo que dejarlos en unos minutos porque tengo enlace con una universidad, con un colega de Jorge también. Entonces tú dirás, Jorge, ¿hacemos una última? Sí, si quieres, hacemos una última pregunta que tenemos aquí de la doctora María Laura Ramírez. Doctora, te abro el micrófono para que sea tu pregunta la última antes de que se despida el doctor Jorge Aguilera. Sí, muchas gracias, doctor Hidalgo. Entonces le leo la pregunta. Las empresas del sector energético no tienen especialistas en comunicación en materia de sustentabilidad. Para que las empresas cumplan con la conservación del medio ambiente, generación y consumo de energía con responsabilidad y el compromiso con el bienestar de las personas que trabajan en las organizaciones y las comunidades en donde se desarrollan los proyectos energéticos. ¿Qué tipo de comunicación recomienda usted para sensibilizar en materia de sustentabilidad tanto a las empresas como a los ciudadanos? Pues tremenda pregunta, te cuento, porque las nuevas audiencias, si hay un sector que las nuevas audiencias critican durísimo, es al sector energético.
Estas nuevas audiencias son de modelos eléctricos por energía sustentable. Es decir, ellos son de energía solar, cero consumo de carbono, modelos carros híbridos con agua, y si pueden moverse con aire mejor. Entonces, ahí a estas empresas les dan durísimo. Aquí, por ejemplo, ahorita hay un problema muy difícil, y es una hidroeléctrica. Desviaron un río, casi mataron el río prácticamente. Hay un daño ambiental gravísimo. Y lo peor es que uno de los temas que teme mucho la empresa es que la gente se dé cuenta que la represa va a servir muy poco tiempo, porque la migración hacia generación de energía vía solar va a ser muy pronto. Es decir, hicieron semejante daño, sinceramente, para nada. Entonces, ahí viene un componente muy, muy delicado, porque nada, simplemente la economía está cambiando. Es como cuando se cambiaron las lámparas de ACPM por la energía eléctrica. Así va a ser el cambio en el sector. Entonces, complicado ese asunto ahí. A pesar de que muchas de ellas tienen la estructura plana y trabajan su modelo de gestión por procesos. Entonces, ¿cómo hacer para que produzcan con responsabilidad, creen un valor económico, el cuidado del bienestar de las personas y el respeto al medio ambiente? ¿A través de qué? ¿De redes Yo les sociales? sugeriría que migren. Yo les sugeriría que vayan migrando, porque ahí no tienen nada, van a tener problemas con la comunidad, ya. En la medida en que se vaya, es previsible que se adapten rápidamente y empiecen a hacer la migración de tecnología, o si no, eso va a volver sin problema. Yo tengo que conectarme en este momento, Muchas Jorge, gracias. estoy súper apenado contigo. No, Muchas gracias. gracias, muy doctora. gentiles. Muchísimas gracias, Jorge. Yo sé que por ahí vamos a seguir en comunicación. Las personas están pidiendo por ahí algún contacto tuyo. No sé si nos lo puedas dejar El en el libro. chat. Algún correo con el cual te puedan contactar, igual para a través de nuestras plataformas. Y no me quisiera despedir, Jorge, sin antes agradecerte y hacerte entrega de este reconocimiento hoy virtual. Espero que próximamente podamos dártelo de manera física, valioso reconocimiento a tu participación por tu exposición con este webinar Cultura Organizacional bajo la COVID-19, al doctor Jorge Aguilera, a quien le agradecemos como siempre su gentileza, generosidad y espacio. Hoy coincidió que se le juntaron dos actividades, pero espero que próximamente también en nuestro chat donde quedará colgado el webinar podamos responder todavía algunas dudas, Jorge. Por supuesto, con muchísimo gusto. Facebook, nos podemos conectar por Facebook, Jorge Aguilera PhD. El grupo de libros, por favor, ahí nos podemos ver. El libro se llama Dirección Estratégica de Comunicaciones. Todo esto que acabamos de ver, todo eso viene ahí en el libro explicado. Entonces, y es ebook, entonces, pues la idea es que lo disfruten y les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, pues yo despido este webinar agradeciéndoles a todos su participación, su vinculación con nosotros y nuestros invitados. Y los invitamos para que la próxima semana puedan estar en este conversatorio que tendremos con el maestro Enrique Bustamante, quien es el presidente de la Fundación Ili Ortiz y también responsable de Fundación para la Comunicación Global, encargados de promover todo culto también a nuestra lengua y respeto a la lengua española, sobre todo en tiempos de globalización, que estará hablando con nosotros sobre temas de comunicación estratégica en tiempos del COVID. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron y los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Que tengan muy buena tarde. Muy amables.